En el 10º aniversario de nuestra relación, Iván se enamoró de otra persona. La llevó a dar un paseo en globo aerostático, algo con lo que siempre había soñado, y le compró el apartamento con vista al río en el que yo siempre había deseado vivir. Mientras tanto, yo estaba sola, esperando en casa el día de mi cirugía. Y ella, atrapada en la carretera, en medio de una tormenta. Iván me dijo que esperara, que solo debía aguardar un poco más, que llegaría pronto. Pero algo en mi pecho se quebró, y le pregunté, sin poder contenerme, ¿tienes miedo de perderme o te preocupa más que ella esté sola? Él no respondió. En ese momento, en nuestro 10º aniversario juntos, Iván tenía a otra mujer. El teléfono sobre la mesa se iluminó varias veces, era ella. Tu corbata no combina con tu atuendo hoy. La próxima vez, déjame elegirla para ti. La corbata, que había sido un regalo mío. ¿Y el traje? También había sido mi elección. En nuestro aniversario de bodas, Iván se vistió con todo lo que alguna vez le regalé. Verlo así, todo combinado, se veía ridículo. Pero él decía, las personas que dicen que no se ve bien, solo están celosas de que tengo una esposa tan maravillosa, ¿de verdad? ¿Ella también está celosa? El teléfono volvió a sonar, un mensaje más, por cierto, ¿me veo bien hoy? ¿Te gustó? Adjuntó una foto, sus hombros desnudos, su piel joven y tersa, brillando bajo la luz. Desde el baño, Iván llamó, ¿puedes traerme una toalla? Por un momento, me quedé congelada. Una lágrima fría resbaló por mi mejilla, y comprendí lo que acababa de suceder. Con los dedos temblorosos, deslicé la pantalla hacia arriba. Vi cómo él la llamaba, bebé, como le decía que ella era su verdadero amor. A lo largo de los años, Iván había cambiado, se había vuelto un hombre maduro, sereno. Pensé que ya no le gustaban los apodos cursis. Resulta que sí, pero no conmigo. Iván salió del baño, murmurando, ¿por qué no me respondiste? Me estoy congelando aquí. ¿Dónde más vas a encontrar a alguien como yo? Sus palabras se detuvieron cuando vio mi rostro pálido, el dolor en mis ojos. Tras una pausa, dijo, con una sonrisa forzada, Sara, no es lo que piensas. Ella es solo una becaria que intenta tomar atajos. Este día tenía que llegar. Me quedé en silencio, caminando hacia el dormitorio. En el fondo, siempre lo supe. Años atrás, cuando llegó a casa borracho, su secretaria lo había acompañado. Murmuraba, bebé, mientras ella, con total naturalidad, le quitaba los zapatos y le aflojaba la corbata. Me miró, me dijo, señorita Sara, con una mirada afilada y hostil. Le ofrecí un vaso de agua y, con cortesía, le pedí que se fuera. Esa noche, me quedé junto a la ventana, mi mente hecha un caos, sin poder dormir. Sabía que entre ellos no había nada, tal vez solo un poco de coqueteo, pero la duda se afianzó en mi corazón como el moho en la oscuridad. Cuando Iván despertó, percibió mi inquietud y me abrazó, enterrando su rostro en mi cuello. Confía en mí. Hemos estado juntos tantos años. Sé lo que debo hacer y lo que no. ¿Le creí? Quería hacerlo. Pero la sospecha me devoraba, me consumía. Me obsesioné con revisar su agenda, su teléfono, interrogarlo por cada pequeña cosa. Un día, se hartó. Ya la despedí. ¿Qué más quieres? Sus ojos estaban llenos de decepción, como si fuera yo la que estaba equivocada. Me congelé, mirando mi reflejo en el espejo. ¿Esa era yo? La mujer que veía en el espejo no tenía nada en común con la versión fuerte que pensaba conocer. Cabello desordenado, expresión tensa. Me cubrí el rostro y rompí en llanto. Iván me abrazó, susurrando con suavidad, por favor, solo confía en mí. Después de eso, él pareció cambiar. Contrató a un secretario hombre, me informaba de su agenda, incluso me dejaba revisar su teléfono. Cuando puse a alguien en su empresa para vigilarlo, él hizo la vista gorda. ¿Alguna vez has entregado la mitad de tu vida a otra persona? Yo sí. Conozco a Iván desde hace 13 años. Durante casi la mitad de mi vida, él ha sido parte de ella. Pasamos 10 años juntos, apoyándonos, creciendo. Le di otra oportunidad. Pero ahora, esa oportunidad se ha agotado. Llevamos 5 años casados, y él solía decirme que, cuando su carrera despegara, me haría una gran boda, para que todos supieran que yo era su esposa, su única esposa.
Recuerdo el brillo en sus ojos cuando lo dijo. Ambos esperábamos con ansias ese día. Pero ese día nunca llegará. Y me arrepiento profundamente. Iván estaba fuera del dormitorio, rogándome que abriera la puerta. Sara, hablemos. Por favor, abre la puerta. Sara, di algo. Temiendo que me hiciera daño, llamó a un cerrajero. Abrí la puerta con indiferencia, arrastrando una maleta. A lo largo de los años, tuvimos muchas discusiones. Pero siempre era él quien se iba. Esta vez, decidí irme yo. Separemos nuestros caminos antes de que esto se vuelva aún más feo. Él no respondió. Simplemente agarró mi maleta, siguiéndome obstinadamente, como un niño que no entiende. En esta enorme casa, no había mucho que valiera la pena llevarme. Cuando no me dejó llevarme la maleta, comencé a empacar en bolsas de plástico. Cada vez que tomaba algo, él me lo arrebataba. Estaba agotada. ¿Por qué no la traes aquí? Déjame ver a la mujer por la que tiraste a la basura todos nuestros años juntos. ¿Estaba resentida? Tal vez. Iván se congeló, el dolor cruzando su rostro por un instante. Probablemente no entendía por qué esta vez yo estaba tan tranquila. Quizá porque ya había acumulado demasiadas decepciones. O tal vez porque, en el fondo, siempre supe que este día llegaría. No hagas esto. No me tortures así. Grita, golpéame, solo no actúes de esta manera. ¿Era yo quien lo estaba torturando? No. Todos deben hacerse responsables de sus decisiones. Sonreí, aunque el amargo sabor del fracaso llenaba mi boca. ¿No deberías ir a reclamar tu premio? Sus ojos se enrojecieron, se llenaron de angustia. Te amo. No sé qué pasó. Quizás es porque ella me recuerda a ti. Es terca, igual que tú solías serlo. Susurré, casi sin aliento, ¿ya no soy yo misma? Guardó silencio. Tarde en la noche, me fui con mis bolsas de plástico. Iván bloqueó mi camino, dejando atrás su acto lastimoso. Se frotó las sienes. ¿Qué quieres de mí? Ya admití mi error. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir con esto? ¿Cómo podía actuar con tanta justificación? Miré al hombre al que había amado durante 10 años, sin encontrar palabras. Manejas las finanzas de la empresa. Todos te respetan como jefa Sara. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quería? Él sabía exactamente qué era lo que yo quería. Con un tono que rozaba la caridad, dijo, ella es solo un pasatiempo. No puede amenazar tu posición. Pase lo que pase, tú eres mi esposa. No respondí. Caminé hacia el ascensor. Su voz se volvió fría. Sara, si te vas esta noche, la traeré a vivir aquí de inmediato. Incluso ahora, seguía recurriendo a amenazas. Sonreí con amargura, mi voz sorprendentemente tranquila. Haz lo que quieras. Él se quedó inmóvil. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, vi su rostro lleno de decepción. Todavía pensaba que estaba siendo irrazonable. En el hotel, recibí un mensaje de Instagram. Soy Tina. Era ella. Después de seguirnos mutuamente, ninguna de las dos dijo nada. El momento en que me agregó era demasiado coincidente. ¿Acaso Iván le había dicho que yo ya sabía de su existencia? Mira eso, en cuanto me fui, él fue a buscarla de inmediato. Una relación de más de 10 años resultó ser tan frágil. El perfil de Tina no tenía restricciones de tiempo para ver sus publicaciones. Deslicé la pantalla con indiferencia. Claramente había puesto esfuerzo en ello. Cada foto era perfecta. Y en todas ellas, estaba Iván. Siempre me decía que viajaba por trabajo, que estaba demasiado ocupado incluso para respirar. Pero, de alguna manera, encontraba tiempo para llevarla a ver fuegos artificiales y pasear en globo aerostático. Sin decir una palabra, ella me mostraba su felicidad con descaro. En esas fotos, Iván sonreía como no lo había hecho en años. Ya no era un hombre joven, pero en esas imágenes se veía como un chico enamorado, apasionado, entregado a ella. Mi pecho se sintió pesado y apretado. Un dolor sordo y persistente se extendió dentro de mí. Siempre creí firmemente que, sin importar cómo cambiara el mundo, él siempre me amaría. ¿Me sigue amando ahora? No lo sé. Si lo hace,
¿Cómo pudo buscar a otra persona? Si no lo hace, ¿por qué se esforzó tanto en ocultarlo? Tal vez era solo nostalgia. O quizás simplemente no quería lidiar con la molestia de una separación. Tina fue la primera en hablar. Quería verme y hablar. Acepté. En la cafetería, Tina relató con entusiasmo la historia de cómo se conocieron y se enamoraron. Era un cliché. La típica historia de una mujer joven y un hombre adinerado. Nada especial. Con una expresión sincera, dijo, realmente lo amo. Por favor, déjanos estar juntos. Su tono era recto y confiado, como si yo fuera la villana que impedía su felicidad. ¿Cómo podía explicarle que, comparado con los años que pasé luchando junto a Iván, su historia de amor era ridículamente insignificante? Si hubiera conocido a Iván cuando era joven, probablemente ni siquiera le habría gustado. Fui yo quien lo guió, paso a paso, hasta convertirse en el hombre que es hoy. Ahora es amable, exitoso, educado, irresistible para mujeres jóvenes como ella. Revolví mi café y pregunté, si hubieras conocido al Iván de 20 años, sin dinero, comiendo pan vencido, durmiendo en un sótano sucio. ¿Aún así lo amarías? Se congeló por un momento. Dudó brevemente, luego dijo, no me importa. Lo amo ahora. Negué con la cabeza y sonreí. Cuando estés en mi lugar algún día, habrá otras como tú. Ella insistió, eso no pasará. Iván siempre me amará. Tan ingenua. Me miró, fingiendo simpatía. Iván ya no te ama. Déjalo ir. Aferrarte así no es bueno para ninguno de los dos. Le pregunté, ¿él te pidió que me dijeras esto? Desvió la mirada. Sonreí. Para alguien tan orgulloso como Iván, no sería conveniente que circularan rumores de que había reemplazado a su esposa después de alcanzar la fama y el éxito. Él valora su reputación. Nos conocemos desde hace más de una década. Lo conozco mejor de lo que tú jamás podrías. Tras una pausa, ella dijo, viniste en coche, ¿verdad? ¿Podrías llevarme? Vivo en el distrito de Villas del Este. Ah, así que ahí era donde Iván la había escondido. Añadió con aire presuntuoso, Iván me dijo que siempre quisiste vivir allí. Creía que había ganado, sonreía triunfante. Debe haber sido hace 6 o 7 años. Un cliente vivía allí. Lo dejamos en su casa y, desde la sala, vislumbré la hermosa vista al río. Por la noche, las luces de la ciudad brillaban, y la rueda de la fortuna al otro lado del río giraba lentamente. Me quedé maravillada. El cliente, algo borracho, lo notó y dijo, bonita vista, ¿verdad? ¿Te gusta? Asentí, algo avergonzada. Este lugar es carísimo. Quién sabe si algún día lo puedas pagar. En aquel entonces, yo era solo una chica joven. Su tono burlón me hizo llorar. Al salir, Iván me tomó de la mano y prometió que algún día me compraría una casa allí. Años después, cuando tuvo éxito, me preguntó si aún me gustaba ese apartamento frente al río. Sí, me gustaba. Pero estaba demasiado lejos de su oficina. No soportaba hacer que se levantara más temprano y viajara tanto. Así que negué con la cabeza y dije, lo que tenemos ahora es perfecto. Con el tiempo, valoré más la practicidad. No tomé la casa. Pero alguien más sí lo hizo. Todos los sueños que no pude cumplir en mi juventud, él se los ofreció a otra mujer. Es ridículo. ¿Estoy amargada? Probablemente. Yo sembré la vid. La regué, la cuidé, temiendo que le faltara sol y no creciera, o que recibiera demasiado y se secara. La cuidé día tras día, año tras año. Cuando finalmente dio frutos, alguien más los recogió. Lo único que me quedó fue una rama seca. Qué patético. A lo largo de los años, aprendí a controlar mis emociones. Pero la amargura y el resentimiento se aferraron a mi garganta, como una enorme mano ahogándome. Reprimí mis sentimientos y dije con calma, deberías llamar un taxi. No me queda de paso. Prácticamente huí. En el auto, una ola de náuseas me invadió. Me orillé y vomité violentamente. Más tarde, el doctor Eduardo me dio la noticia, estás embarazada. Por un momento, pensé que había escuchado mal. Felicidades. Habíamos luchado tanto por este hijo. Los médicos me advirtieron que evitara el estrés y el exceso de trabajo.
Me alejé de la gestión de la empresa, tomé la lectura y el arreglo floral, actividades más ligeras. Mis amigos me recomendaron suplementos, pero mi estómago sensible no los toleraba. Iván se quedaba despierto toda la noche, frotándome la espalda y consolándome cuando no podía retener las píldoras. Incluso intentamos cirugía. Fracasó. Recuerdo estar sentada junto a la ventana, pálida y aturdida. Los ojos de Iván estaban rojos. Sabía que él también estaba sufriendo. Aún así, me consoló en voz baja: Sara, no necesitamos un hijo. Solo te necesito a ti. La vida puede ser irónica, ¿verdad? Renuncié a la idea de tener un hijo. Y ahora, aquí estaba. El doctor Eduardo, un viejo amigo de la familia, estaba genuinamente feliz por nosotros. Debes contarle a tu esposo la buena noticia. Finalmente lo lograron. Sostuve los resultados del análisis, incapaz de sonreír. Después de pensarlo mucho, decidí decirle a Iván sobre el bebé. Nos encontramos en un restaurante. El restaurante no había cambiado en años. Las tiendas a su alrededor iban y venían, las calles se transformaban. Pero ese lugar permanecía igual. Recordé cuando llegamos por primera vez a esta ciudad, sin dinero y hambrientos. Compartíamos la comida más barata, dividiéndola entre nosotros. Iván era tan bueno conmigo en aquel entonces, empujando toda la carne de su plato hacia el mío. Estábamos tan enamorados. Compartíamos bocados, sin que ninguno quedara realmente satisfecho. La sopa era ilimitada, por eso elegimos ese sitio. En un viaje para rellenar el tazón, el cajero murmuró: ¿No han tenido suficiente ya? Las manos de Iván temblaron mientras sostenía el tazón. Su rostro se tornó rojo brillante. Pero se quedó frente a mí, protegiéndome de esas miradas de desprecio. Justo cuando luchaba por responder, el dueño notó la situación. Nos dijo: a partir de ahora, paguen solo una comida y coman los dos. Iván nunca olvidó esa bondad. Años después, cuando su empresa prosperó, invirtió en el negocio del dueño para ayudarlo a expandirse. La única condición era que ese restaurante permaneciera igual. Por fuera, decía que era por nostalgia. Pero yo sabía que era su forma de recordarse a sí mismo no olvidar nunca su pasado difícil. Sin embargo, aunque el restaurante seguía igual, las personas cambian. Cuando llegué, Iván ya había ordenado la comida. El aroma familiar despertó mis recuerdos. Pero las cosas ya no eran las mismas. Ni siquiera compartimos un solo pedazo de carne. Has adelgazado, Sara, dijo, colocando comida en mi plato. Come más. Su tono era tan gentil, como si las discusiones y traiciones nunca hubieran ocurrido. Esta interacción pacífica no era más que una farsa. La llegada de Tina la rompió por completo. Iván, ¿no dijiste que ya no la amabas? ¿Por qué sigues viéndola a sus espaldas? El rostro de Iván se oscureció. Vete, le ordenó con severidad. Pero Tina explotó. Déjame decirte la verdad, estoy esperando un hijo tuyo. Ella es una gallina que no puede poner huevos, pero yo no. La expresión de Iván se tornó tormentosa, y de repente, la abofeteó. Mide tus palabras. Discúlpate con Sara. Hacía años que Iván no maldecía así. Tina se llevó la mano a la cara, con lágrimas en los ojos, mirándonos con una mezcla de desafío y miseria. Luego salió corriendo. Los autos pasaban a toda velocidad, las bocinas sonaban sin cesar. Un conductor gritó: ¿Estás loca? ¿Quieres morir o qué? La mano de Iván se apretó con fuerza sobre la mesa mientras su mirada permanecía fija en ella, incluso cuando desapareció entre la multitud. Finalmente, me miró. Sara, es joven e impulsiva. Tengo miedo de que haga algo imprudente. Asentí. Ve a buscarla. Se fue apresurado. Tomé un sorbo de té, su amargura quemando mi garganta. Me recordó cuando era más joven. Había estado embarazada una vez. Fuimos cuidadosos, pero aún así, el bebé llegó de manera inesperada. En ese momento, nuestras carreras apenas comenzaban. No podía dejar a Iván enfrentarlo todo solo, pero también sabía lo blando que era de corazón. Si se lo decía, dudaría y me suplicaría que lo mantuviera. Así que no se lo dije. Fui al hospital sola. Pensé que éramos jóvenes, que tendríamos más oportunidades.
Pensé que mi cuerpo se recuperaría rápido. Pero Iván notó que algo no estaba bien. En aquel entonces, todavía le importaba mucho. Podía percibir cualquier cambio en mí. Pensé que me gritaría por no haberlo discutido con él. Pero no lo hizo. Simplemente lloró. Fue la primera vez que lo vi llorar. Se arrodilló frente a mí, jurando que algún día me daría una vida mejor. Que nunca más tendría que sufrir así. Sus ojos brillaban con determinación, llenos solo de mí. En ese entonces, realmente me amaba. Y ahora, realmente no. Ese día, fui sola al hospital. Llovía intensamente. Mientras esperaba afuera del quirófano, Tina me envió un mensaje: ¿quieres apostar? Veamos si elige al que llevo en el vientre o al tuyo. Adjuntó una foto de ella sola en una carretera lluviosa. Seguido de una captura de pantalla enviándole el mismo mensaje a Iván. Poco después, la enfermera llamó mi nombre. Sara, ¿dónde está tu familia? ¿No hay nadie contigo? Negué con la cabeza. Estoy sola. Entonces mi teléfono sonó. Sara, no hagas nada precipitado. Espera por mí, por favor. Iván suplicaba, su voz desesperada. Podía oír el claxon de los autos en el fondo. Sara, piensa en todo lo que hicimos por este bebé. Piensa en todo el esfuerzo que pusimos. Espera por mí. Hablemos de esto. ¿No quieres ser madre? Le pregunté, ¿tienes miedo de perderme, o te preocupa más que ella esté sola? No respondió. Entonces, la voz de Tina irrumpió con alegría: vendremos a verte juntos. Su voz se cortó abruptamente cuando Iván colgó la llamada. Oh. Así que ya la había encontrado. Sus métodos eran torpes. Iván es inteligente, no podía haber sido engañado. Pero tenía miedo. Miedo de herirla. Miedo de perderla, aunque fuera la posibilidad más mínima. Mientras el líquido frío entraba en mis venas, cerré los ojos. Antes, solía correr hacia mí con la misma determinación. Los recuerdos inundaron mi mente, demasiados para contarlos. Habíamos estado juntos por tanto tiempo, tanto que llegué a creer que él siempre sería parte de mi vida. A los 17, lo conocí. 17, una edad hermosa. Pero mi vida a los 17 era un desastre, hasta que Iván apareció. Iván, el chico de la ciudad, un forastero en nuestro pequeño pueblo. Allí los rumores viajaban rápido. Decían que era un hijo ilegítimo, que su madre había sido la amante de alguien para mantenerlo. Cada vez que escuchaba esos comentarios, peleaba ferozmente, terminando siempre magullado y ensangrentado. El hombre tranquilo y sofisticado que es ahora, solía ser un adolescente solitario y desafiante. A veces me pregunto cómo el tiempo puede cambiarnos tanto. No sé por qué me notó. Tal vez fueron los moretones en mis brazos, o quizás nuestras historias similares. Nos volvimos cercanos. Cuando mi padre y mi madrastra planearon casarme a la fuerza, fue Iván quien me salvó. Me mostró que había un mundo más allá de ese pequeño pueblo. Se plantó frente a mí y me dijo que aún me tenía a mí. Me tomó de la mano y me ayudó a escapar. Me salvó de ser tratada como la posesión de alguien más. Él fue una de las pocas luces en mi pasado oscuro. Pero ahora, esa luz se había apagado. Los recuerdos se convirtieron en cuchillas afiladas, perforando mi corazón. El tiempo es cruel. Nos convirtió en versiones irreconocibles de nosotros mismos. Cuando desperté de la anestesia, me senté junto a la cama, aturdida. Las lágrimas resbalaron por mi rostro, frías como el hielo. Iván irrumpió en la habitación, su voz cortante. ¿Qué has hecho? Sara, era nuestro hijo. El hijo por el que tanto luchamos. Levanté la vista y noté que sus botones estaban mal abrochados. No quería pensar en lo que eso significaba. Sara, respóndeme. ¿Estás loca? Saqué los papeles del divorcio de mi bolso y se los entregué. Él los arrancó en pedazos. Los fragmentos cayeron al suelo como copos de nieve. Hacía años que no perdía el control así. No finjas, Iván. Tú nos llevaste hasta aquí. Su ceño se frunció con fuerza, sus puños temblaban de rabia. El aire se tornó pesado, sofocante. Me doblé de dolor, estremeciéndome. Iván finalmente cedió, su tono más suave. Sara,
Ella no estaba en la carretera. Te mintió. Explicó que Tina había interceptado una llamada del doctor Eduardo mientras él se duchaba. Fabricó la foto y la conversación. En ese momento, todo encajó. No me extrañaba que sus botones estuvieran desabrochados. Era obvio lo que habían estado haciendo antes de que él llegara. Vine tan pronto como me enteré, dijo. Sara realmente quería a este hijo. Quería que lo criáramos juntos, darle la mejor vida posible. Seré un buen padre y un buen esposo. Le pregunté, ¿y qué hay del hijo que ella espera? Haré que lo elimine. Nadie amenazará el lugar de nuestro hijo. Su tono era firme y decidido. Diría cualquier cosa con tal de hacerme quedar. No pude evitar reír. Reí y reí, hasta que terminé llorando. El dolor en mi abdomen se intensificó, como si una navaja girara dentro de mí. Sentí que ya no lo conocía. El Iván que recordaba era sincero y bondadoso. No era así. Nunca fue así. Mi risa no se detuvo. Iván perdió la compostura. Al final, me agarró con fuerza por los hombros. Deja de reír. ¿Por qué tienes que volverte loca? Me limpié las lágrimas del rabillo del ojo. Si no firmas, nos veremos en la corte. Más tarde, comencé a preparar los trámites del divorcio. Ganar el caso no fue difícil. Tenía pruebas de sobra. Todo lo que Tina había dicho, y la infidelidad de Iván, estaba documentado. Pero aún así, no fue tan sencillo. Iván tenía muchas conexiones. En la primera audiencia, ni siquiera se presentó. Solo me llamó y preguntó, Sara, ¿de verdad tiene que ser así? Piénsalo como una gran despedida para nuestro pasado. Suspiró, con la voz cansada. Sara, veámonos una última vez. Iván me llevó de vuelta a nuestro pueblo natal. Todo había cambiado demasiado. La escuela había sido renovada. Era la estación en que la hierba estaba verde y los pájaros cantaban, los niños jugaban fútbol en el campo. Un balón voló hacia nosotros. Sin pensarlo, Iván lo bloqueó con su cuerpo. Igual que lo hacía hace años. Cuando los compañeros de clase me escupían, cuando mi padre me golpeaba con una escoba, él siempre estaba ahí, parado frente a mí. Preguntó, ¿te golpeó? Negué con la cabeza, sintiendo una extraña tristeza. Podíamos soportar las dificultades juntos, pero no podíamos compartir la felicidad. Caminamos por el pueblo. Varias veces, intentó tomar mi mano. No lo permití. Seguimos el mismo camino por el que escapamos años atrás. En una colina, torció el tobillo. Intenté ayudarlo a levantarse, pero no pude. Solo pude ver cómo rodaba cuesta abajo. Iván. Apareció entre la hierba, sosteniendo un ramo de flores. Saltó, emocionado. Todavía estaba en shock, y una lágrima amenazó con escaparse de mis ojos. Se arrodilló sobre una rodilla. Sara, te debo una boda. Volvamos a empezar. En la caja, había un enorme anillo de diamantes. Prometí que te daría una gran boda. Nunca lo olvidé. No, si lo había olvidado. Llevábamos 5 años casados. En estos años, su empresa creció y se fortaleció. Pero solo ahora recordaba su promesa. Iván apartó el cabello de su frente. Sara, ¿recuerdas esta cicatriz? Dijimos que nunca nos separaríamos. Para siempre. Negué con la cabeza. No existe el para siempre. Su voz se volvió ansiosa. ¿Tan difícil es amar a una sola persona toda la vida? No es difícil, respondí. De verdad no lo es. Siempre te he amado. Seguía mintiendo. Se mentía a sí mismo. Casi se arrodilló por completo. Me equivoqué. De verdad me equivoqué. Todavía te amo. Sara, dame otra oportunidad. Lo miré fijamente, y me pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que lo vi llorar? Fue cuando consiguió su primer gran contrato, me abrazó y dijo, te lo dije, te haré feliz. La alegría lo abrumó, y sus ojos se enrojecieron. Más atrás en el tiempo, fue cuando acepté casarme con él. Lloró tanto, prometiendo que me amaría toda la vida. Toda la vida. Pero solo pasaron unos pocos años de matrimonio,
y ahora ya no quería seguir. Y luego, hubo otra vez. Cuando su empresa apenas comenzaba, yo hacía de todo: secretaria, contabilidad, compras, limpieza. Me esforzaba hasta el agotamiento. Un día, desperté en el hospital. El médico me dijo que probablemente tenía cáncer de estómago. Las palabras me golpearon como una piedra enorme en el pecho. Todos los vómitos y los dolores estomacales tenían una razón. Me parecía irreal. Iván quedó paralizado, murmurando: «Es imposible. ¿Cómo podría ser? Eres demasiado joven». Parecía haber perdido la cabeza, me sacó de la habitación a la fuerza. «No nos quedaremos aquí. Debe ser un error. Iremos a otro hospital, encontraremos al mejor médico». Pero yo entendía mejor que él. Sabía lo que venía. Mi madre murió de cáncer de estómago. En las primeras etapas, es tratable. Pero en ese entonces, no teníamos dinero, así que lo dejamos pasar. Con el tiempo, su cuerpo se volvió irreconocible. Me decía: «No dejes que tu padre me vea. No quiero que me vea así». No tenía idea de que él ya la había olvidado. Cuando ella murió, yo solo tenía 5 años. A esa edad, ya entendí lo fugaz que puede ser el amor. Tenía mucho miedo. Miedo de terminar igual que ella. Miedo de convertirme en una carga para Iván. «Vete. Déjame sola. Lárgate». Cuando llegamos al gran hospital, lo golpeé, lo empujé y le grité que se fuera. No dijo nada, solo me abrazó con fuerza. Sus lágrimas empaparon mi cuello. Tan calientes. No podía permitirme ceder. No podía permitir que mi corazón se ablandara. La cicatriz en su frente es de ese día, cuando le lancé las llaves. Aunque sangraba, se negó a irse. No tuve otra opción. «No importa cuál sea el resultado, lo enfrentaremos juntos, ¿de acuerdo? Tengo dinero, Sara. Tengo dinero». Lo primero que pensé fue: no quiero arruinarle la vida. Era joven y talentoso, su futuro era brillante. Ese dinero era su oportunidad, su gran momento. No tocaría ni un centavo. Después de eso, dejé de hablar con él. Solo quería que se fuera. Pero, en el fondo, tenía un miedo aterrador. No podía dormir. Sabía que él tampoco dormía. Estaba acurrucado en una esquina del pasillo. Había demasiadas personas en el hospital. Las enfermeras, sintiendo lástima por él, le dieron una manta y le permitieron dormir en el suelo. Un hombre de más de 1,80 m, hecho un ovillo, como un niño. Qué triste. ¿Había comido? ¿Qué estaba pensando? No nos hablábamos. Al amanecer, lo sentí acercarse. El aire quedó en un silencio absoluto. Sabía que me estaba mirando. Deslizó su mano y me tomó la mía en secreto. Con la yema de los dedos, trazó mis cejas y mis ojos. Tan suavemente, como si tuviera miedo de despertarme. No abrí los ojos. Si los abría, mi corazón cedería. El momento más difícil fue aquella tarde, esperando los resultados. Leí, vi películas, caminé de un lado a otro. Pero no podía concentrarme en nada. Cada movimiento me mareaba y me daban náuseas. Vomité. Iván, desesperado, golpeó la puerta del baño. «¿Qué pasa?». Más tarde, me abrazó y repitió una y otra vez: «No tengas miedo, Sara. Estoy aquí. No tengas miedo. Sin ti, ¿de qué sirve todo lo que he logrado?». Aún así, le dije que se fuera. «No me alejes de ti. Tengo más miedo que tú. Si me voy ahora, años después pensaré: qué maldito cobarde fui». Intentó sonreír, pero no pudo. «Sin ti, tal vez ni siquiera viva para ver esos años». Sus ojos estaban completamente rojos. En ese momento, odié todo. Odié lo injusto que era el destino. ¿Por qué nos trataba así a mí y a la persona que más amaba? Ya habíamos sufrido tanto. Dormimos en la calle, bajo puentes, en casas derruidas. Sus brazos eran mi refugio más cálido. Cuando estuvimos en nuestro punto más bajo, él esperaba fuera de una panadería a que le dieran pan viejo, solo para que le gritaran: «Eres un inútil, ni siquiera puedes ganar lo suficiente para comprar pan».
En otro momento, cuando tuve apendicitis, trabajó en un bar para conseguir dinero rápido. Los clientes borrachos le arrojaron dinero en la cara y lo humillaron. Era joven, lleno de orgullo. Pero apretó los puños y no dijo nada. Necesitaba ese dinero para que yo mejorara. Al final, ya no tuvimos que dormir en la calle. Ya no tuvimos que comer pan vencido. Ya no lo insultaban. Ya no lo golpeaban. Nuestra vida estaba a punto de cambiar. Solo faltaba un paso. Pero el destino siempre tiene su manera de burlarse de nosotros. Nos mostró una esperanza. Solo para arrebatárnosla justo cuando estaba al alcance. Más tarde, llegaron los resultados de los análisis. El médico dijo que todo estaba bien. Había sido un diagnóstico erróneo. Iván lloró sin control, abrazándome. Reía y lloraba. Lloraba y reía. Un hombre de más de 1,80 m. Y ese día, lloró como un niño. De repente, comprendí cuánto amaba este mundo. Cuánto lo amaba a él. Y él, en ese entonces, también me amaba de verdad. Pero, ¿quién lo cambió? No lo sé. También quiero saberlo. Solté mi mano de la suya. Levanté la mirada al cielo. El atardecer era hermoso. Iván, ¿recuerdas lo que me dijiste? En vez de llorar con todas tus fuerzas, es mejor correr con todas tus fuerzas. Sigamos adelante, ¿de acuerdo? Se quedó ahí, atónito. Como un globo desinflado, toda la esperanza que había acumulado momentos antes desapareció de golpe. Sus ojos se enrojecieron. Eres tan cruel. De regreso, ninguno de los dos habló. En la radio del auto sonaba una canción, ¿quién me susurra al oído, diciéndome que su amor por mí nunca cambiará? Me senté en el asiento trasero, con la mente en blanco. Cuando el auto se detuvo, Iván se quedó en la carretera, fumando en silencio. Sus hombros temblaban intensamente. Finalmente, se derrumbó en lágrimas. Tiempo después, escuché que, estando borracho, Iván empujó a Tina en un arranque de ira. Ella perdió al bebé. Un médico que conocía me dijo en secreto que le sería difícil volver a quedar embarazada en el futuro. Lo único que pensé fue, el karma existe. El proceso de divorcio con Iván llegó a su fin. Gracias a mis esfuerzos, la mayor parte de los bienes quedaron a mi nombre, incluida la villa en el distrito este de la ciudad. Cuando fui con mi abogado a reclamar la propiedad, Tina estaba acostada en la cama, recuperándose. La niñera abrió la puerta. Al verme, Tina sonrió, cubriéndose la boca. El enorme anillo de diamantes en su dedo brillaba con fuerza. Tienes que venir a nuestra boda. El abogado se adelantó y sacó el título de propiedad. Señorita Tina, tiene que desalojar esta propiedad hoy mismo, o tendremos que denunciarla por allanamiento. Señorita Tina, mi clienta no quiere convertir esto en un problema mayor. Por favor, váyase. El rostro de Tina se torció en una mueca de burla. Es solo una casa vieja. Ya estoy harta de ella. Es una casa de segunda mano, y alguien tiene tanta prisa por tomarla. Qué gracioso. Me senté en el sofá y dije con calma, Iván también es un objeto de segunda mano, y aún así, tú también te apresuraste a tomarlo. Su expresión se congeló. Pero rápidamente recuperó la compostura. Se dirigió al pasillo con una sonrisa triunfante, como si quisiera marcar su territorio. Agarró a Iván del brazo. Está tratando de echarme. Iván me miró con una expresión complicada. Abrió la boca, como si quisiera decir algo. Pero al final, lo único que dijo fue, Sara, ¿cuánto tiempo sin verte? Asentí en un simple gesto de reconocimiento. Su mirada se desvió hacia el anillo en el dedo de Tina, y su tono se volvió frío. ¿Quién te dijo que usaras ese anillo? Tina se quedó inmóvil, y sus ojos se llenaron de lágrimas en un instante. La ilusión de felicidad que había construido se derrumbó en un segundo. Iván prácticamente le arrancó el anillo del dedo. Sara, este anillo está sucio. Te compraré uno aún más grande. Negué con la cabeza. No lo necesito. Solo vete. El comprador de la casa está esperando. Se quedó quieto, con la expresión tensa. ¿Planeas venderla? Sí. La casa está sucia. Ya no me gusta. La voz de Tina tembló cuando me insultó.
Eres una mujer despiadada. Te llegará tu merecido. Iván la abofeteó con fuerza. Cállate. Si no fuera por ti, ¿cómo habríamos llegado a esto? Perdimos a nuestro hijo. Tina se cubrió el rostro. Yo perdí a mi hijo, pero ¿no mataste tú también al tuyo? Se enterró en sus propias manos, llorando desconsoladamente. No quería seguir presenciando aquel espectáculo patético. Me dirigí a mi abogado y le dije, encárgate de esto. Y me marché. Iván intentó seguirme, pero Tina lo sujetó con fuerza. Ella ya no te quiere, y aún así la sigues persiguiendo. ¿Es que no tienes dignidad? Tiempo después, una gran empresa me ofreció un puesto de trabajo. Acepté sin dudarlo y dejé la compañía de Iván. Para ser honesta, me sentí satisfecha. En nuestro negocio, él había contribuido más que yo. Estaba bien que tomara lo que construimos. Yo encontraría nuevas oportunidades. Nos veríamos menos. Un día, la recepcionista me informó, jefa, una tal señorita Tina ha venido a verla. Lo pensé un momento y decidí bajar. En la cafetería, Tina lloraba histéricamente. ¿Por qué? Le di todo. ¿Por qué se enamoró de otra persona? Me prometió que me amaría. Me dijo que se casaría conmigo. Ya se lo había dicho antes. Su historia no valía la pena. Cualquiera podía reemplazarla. Dejó de llorar y, de repente, me miró fijamente. Agarró mi mano con una expresión desesperada. Regrésalo. Todavía te ama. Cuando le dije que estabas embarazada, me agarró del cuello y me gritó porque no se lo había dicho antes. Pensé que los hombres solo piensan con la entrepierna, pero ese día, se contuvo, se vistió apresurado y corrió a buscarte. ¿Se suponía que debía sentirme conmovida? No, solo sentí repulsión. Saqué una toallita con alcohol y me limpié las manos. Eso es suficiente. No vuelvas a buscarme. Si lo haces, mandaré a seguridad a echarte. En realidad, esta ciudad no es tan grande. De vez en cuando, sigo cruzándome con Iván. En una fiesta, nos encontramos. Él estaba acompañado de una mujer joven y hermosa. Su rostro me resultaba vagamente familiar. Luis, el hijo del presidente de la empresa y mi subordinado temporal, bromeó mientras me miraba, esa chica se parece un poco a ti. Pero su sonrisa es aún más parecida a la tuya. Luis ha trabajado conmigo últimamente. Es bastante simpático. Cuando Iván me vio, soltó la mano de su acompañante y se apresuró a acercarse. Ella solo es mi compañera para el evento. Algunas ocasiones requieren que venga con alguien. No me interesaba. No tenía por qué darme explicaciones. Si algún día decides volver, te recibiré con los brazos abiertos. Sonreí sin decir nada. Esa noche, tuve un sueño. Soñé con el Iván de 17 años, que se presentaba diciendo, hola, soy Iván. Luego desperté, con los ojos secos de tanto llorar. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse. Seguiré avanzando. Triunfaré en cada paso que dé. 10 millas de brisa primaveral, pero ya nunca más con él.